Bienvenidos hermanos a un nuevo episodio de nuestro programa Pasos Eternos. Le damos siempre gracias al Señor por esta oportunidad que nos está brindando cada día de poder sumar un tema, un video, lo que hoy en día para la iglesia son temas importantes. Lo que hoy en día vamos a estar viendo la evangelización, pero la vamos a estar viendo en un ámbito de las redes sociales. Lo que hoy en día queremos nosotros contestar es si la evangelización en las redes sociales es útil o no. Hoy en día va a estar acompañando con nosotros con este tema nuestro hermano Andrés Valdebenito, quien con nosotros es un predicador de nuestra iglesia local y también es líder del departamento de alabanza. Así que bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Hola hermano Joco, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, para mí es un gusto, un placer siempre estar acá presente, bueno, acompañar este pequeño, esta área donde se están desarrollando la iglesia principalmente. Y bueno, para mí es un privilegio y sobre todo mandando un caluroso saludo a nuestros hermanos y sobre todo a las personas que también no conocen el Evangelio, con mayor razón, para ellos un gran saludo. Amén. Amén. Gracias también, Andrés, por recibir nuestra invitación, también de estar aquí con nosotros y para hablarnos de este tema que para nosotros es importante, ¿cierto? Antes de que comencemos entrando de lleno con las redes sociales, Andrés, ¿Sí? creo que, ¿qué podemos nosotros destacar, sobre todo en un nuevo cristiano? Mira, antes de responder esa pregunta, ¿te parece si leemos lo que dice, por ejemplo, en el libro de Hechos? Me parece. Veamos lo que dice Hechos en capítulo 1, versículo 8, cuando comienza ya a expandirse el Evangelio. Y en donde Jesucristo les da los primeros mandamientos acerca de cómo se tenía que realizar el Evangelio. Y parte Jesucristo diciendo, antes de ser ascendido, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, en primer lugar, nosotros tenemos que destacar algo que es fundamental, y es que el rol fundamental de la iglesia es el evangelismo. O sea, todo lo que, propiamente tal, como iglesia, el rol fundamental de la iglesia es el evangelio. No es que sea algo, no es que sea parte de lo que hace la iglesia, sino que es el todo de la iglesia. Es algo que Jesucristo lo determinó y es parte también de las obligaciones y deberes de los cristianos. Y eso tenemos que determinarlo de esa manera. Como cristianos nosotros tenemos obligaciones. No es que nosotros lleguemos y interpongamos, no es verdad, nuestro pensamiento, sino más bien lo que Dios dice en su palabra. Cómo determinó Dios, en este caso, por ejemplo, la familia, cómo está determinada, qué Dios dice, por ejemplo, acerca de la familia, cómo debe estar fundamental la iglesia. Todo eso es base a lo que Dios determinó. Por lo tanto, es nuestra primera obligación, uno de nuestros deberes como cristianos, obligaciones como cristianos, es el rol fundamental de poder predicar. Inclusive Jesucristo se los dijo a los discípulos, y el Evangelio lo determina como la gran comisión. Entonces es un rol fundamental de la iglesia en la evangelización. Claro, claro. Y hacer discípulos. Exactamente. Y hacer discípulos, ¿cierto? Claro, es importante esa área y que hoy en día, bueno, como bien tú citaste en ese pasaje, ahora de ser discípulos, ahora pasamos a ser testigos. Exactamente. Así que, bueno, pero ¿cuál es la forma, Andrés, o la manera más común de transmitir el Evangelio? Mira, entendiendo que la predicación del Evangelio es la gran comisión de la iglesia. Y cuando hablo de iglesia no estamos hablando, por ejemplo, de denominaciones. Estoy hablando, por ejemplo, de la iglesia. La iglesia es una. Bautistas, pentecostales, metodistas, la iglesia es una. Entonces nosotros compartimos esa responsabilidad y como cuerpo de Cristo, no es verdad, nuestro propósito es transmitir este Evangelio. Ahora bien, si nos vamos, hacemos un poquito de historia, hablando del Antiguo Testamento, por ejemplo, de los profetas, Isaías, Jeremías, ¿cierto? Lo que ellos hacían, en el fondo, era predicar. Y ellos transmitían la palabra de Dios por medio de una revelación que Dios se les hacía. Imagínate, o sea, estamos hablando de la época ya de antes de Jesucristo, donde ya se hacía la predicación. Imagínate, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amos, Oseas, Miqueas,
ellos hacían, en fondo, la predicación y transmitían el mensaje de Dios, de salvación, Ujú. de arrepentimiento. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. ¿Cuándo parte la evangelización? Parte desde Juan el Bautista. Juan el Bautista lo que hacía era predicar el Evangelio. Estaba preparando, ¿no es verdad?, la tierra para la venida de Jesucristo. Entonces Jesucristo también cumple ese propósito de entregar el Evangelio. Mm. Y luego, ¿no es verdad?, transmite esta responsabilidad a los primeros discípulos, en este caso los apóstoles. Hablamos de Pedro, hablamos de Juan, hablamos de Santiago, del apóstol Pablo. Mm. Ellos fueron los primeros que también empezaron a cimentar el Evangelio. Y a través de esa peregrinación es donde empiezan ya a establecerse la iglesia. Y ahí es Mm. donde vemos los primeros líderes. Hablamos de Silas, por ejemplo, de Bernabé, de Timoteo, que fueron los primeros líderes en este caso, de la iglesia. Estamos hablando de la iglesia primitiva. Entonces, en resumen, en síntesis, la forma más común de transmitir o de comunicar el evangelio era verbal. Claro. Y se hacían, ¿no es verdad? Se juntaban en las plazas, se juntaban en los lugares públicos donde ellos podían, ¿no es verdad?, transmitir el evangelio. Mm. Pero imagínate, o sea, estamos hablando de un periodo ya 2000 años, Claro. donde se transmitía de forma verbal. Hoy en día se sigue haciendo, pero la forma, la manera en cómo se transmitía el evangelio era verbal. Pero imagínate, estamos hablando de las distancias que tenían que recorrer, en este caso los primeros discípulos, recorriendo distancias tremendas, lugares, ¿no es verdad?, caminando o en barco. Continentes. Exacto. Tenían que trasladarse de un lugar a otro. Imagínate, hablamos de distancias tremendas, continentes de un lugar a otro, atravesando Claro. desde un lugar a otro. Y es así donde se empezaron a fundar la iglesia. Si uno empieza a imaginarse, a llevarse a la mente de cómo fue que se empezaron a establecer en la iglesia, y volviendo atrás te das cuenta que las distancias que recorrieron, los lugares que recorrieron, Mm. y todo eso, claro, o sea, hablamos solamente de traslado a pie, quizás con suerte en barco, quizás un bote, o simplemente caminando, pero ahí fue como se establecieron la iglesia. Mm. Las iglesias acá locales también vinieron de esa manera, o sea, trasladándose de un lugar a otro para poder llevar el evangelio, porque acá en Chile también se hizo de esa manera, o sea, estamos hablando de los predicadores que venían, la mayoría venía de Estados Unidos, otros venían de Europa, donde Mm. se empezaron a establecer, pero la forma era verbal, o sea, no es que haya alguien descubierto una manera exitosa de transmitir el evangelio, sino más bien ellos se guiaron por lo que, en este caso, lo que hacía la iglesia primitiva. Claro. Entonces, bueno, a medida que nosotros vamos estudiando, nos vamos dando cuenta que se juntaban en las casas, Claro. Es verdad. Verdad. ¿cierto? Se juntaban en las casas y de ahí Mm. donde se empezaban, no es verdad, a expandir. Pero se juntaban en las casas o en los lugares públicos, en las plazas. Bueno, ahí Pablo también ocupa en Romanos 10 cuando habla que la palabra de Dios viene por el oír, ¿cierto? Está utilizando ese sentido, ¿cierto? Claro. Ese sentido que viene por el oír, ¿cierto? Y viene el oír la palabra de Dios, ¿cierto? Claro, si no le comentamos, cuando dice, bueno, ¿a quién irá si no hay nadie que predique, Exacto. si no hay nadie que vaya, ¿cierto? Sino que necesitamos que se hable el evangelio, que se anuncie el evangelio. Exacto. Y obviamente ellos tienen que oír el evangelio. Justamente, Recibir. y es lo que tú mencionabas cuando dice Pablo, ¿y cómo oirán? Claro, ese. ¿Y cómo oirán? O sea, está hablando netamente de que se debe extender el evangelio por medio de la palabra, en este caso verbalmente. Mm. La forma, hasta el día de hoy sigue siendo la forma más efectiva de transmitir el evangelio, es la forma verbal. Y eso obviamente que no podemos quitarlo desde de nuestra base bíblica, o sea, nuestro mayor argumento, nuestra mejor herramienta en este caso, de poder transmitir el evangelio es verbalmente. Claro. Bueno, estamos en un parámetro diferente hoy en día, ¿cierto? Porque ahora queremos llevar esto a nuestra actualidad, ¿cierto? Lo queremos ver
si las redes, bueno, hoy día estamos en un ambiente más moderno, que lo queremos verlo, bueno, obviamente ahora lo queremos ver en la próxima sección, ¿cierto? Pero ahora, no sé si te gustaría, Andrés, que Ujú. podamos ver el testimonio de nuestros hermanos Sí, las preguntas, ¿no es para que verdad? ellos, a ver qué nos contestaron o qué dijeron con relación a esto y ver su opinión Sí, por con supuesto. relación a esto. Así que te invito a que podamos Vamos, ver lo que dijeron nuestros hermanos. escuchémoslo, ¿No? hermano. Las redes sociales, a mi juicio, tienen el potencial para beneficiar y también para perjudicar. Pero si es un instrumento, digamos, en este caso para evangelizar, puede resultar muy útil porque está abarcando a muchas personas. Por lo tanto, tiene el potencial para producir efectos beneficiosos. Y de eso se trata el Evangelio, de propagar y de dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Sí, las redes sociales son buenas para evangelizar porque podemos llegar a más personas, a distintos lugares del país y ¿cómo se llama? Y la gente está siempre en las redes sociales, entonces es más fácil llegar a ellos a través de ellos. Hermanos, estamos de vuelta ya en este tema. Siento que ya, bueno, ya en el primer bloque enfocamos el tema acerca de la evangelización. No hemos entrado un poquito con relación a las redes sociales y lo que es la era moderna, pero sí hemos hablado un poco ya con relación a cómo el evangelio se transmitía, cómo el evangelio se utilizaba antiguamente, ¿cierto? Y la manera que se ocupaba para expandir el evangelio, ¿cierto? Bueno, Andrés, ¿qué te pareció los testimonios de nuestro hermano Héctor y también de nuestro hermano Alejandro? No, las respuestas son bien acertadas, la verdad. Por un lado, las respuestas igual de alguna manera reflejan un poquito el sentir, porque claro, o sea, si bien es cierto, es una ventaja, porque permite llegar a más personas, y eso obviamente hay que destacar. Y bueno, el hermano Héctor mencionó acerca de que también puede existir algún grado de que nos caigamos, nos desviemos un poquito de lo que es el objetivo en este caso, de la evangelización. Mm, Entonces, no, me parecieron súper bien asertivas las respuestas y son bastante interesantes. Nuestro hermano Alejandro hablaba de que la gente permanecía más tiempo en las redes sociales. Que ese es Bien curioso. un dato bien duro. Sí, la verdad es que hoy en día, ¿Cuánto tiempo le estamos dando al teléfono? La gente, sería bueno saber eso, a lo mejor. mira, la otra vez yo hice ese ejercicio en el metro, imagínate, de noche, perdón, venía en la noche y claro, o sea, veníamos como 10 personas sentadas Mm, y el cálculo es algo simple, imagínate, de 10 personas había 9 que estaban conectadas. Y imagínate, si eso lo llevas imagínate. a un número más macro, te das cuenta que, no sé, pues el 80, el 90%, imagínate, en el transporte está conectada. Mm, Imagínate la casa. Ya básicamente los almuerzos a veces pasan a segunda parte porque están con el tema de la conectados. En el trabajo En el también. trabajo es También. increíble, pero imagínate, se hacen reuniones y lo más común es que uno se junte para hacer reunión, pero están conectados. O sea, imagínate, hay cuánto, 1 metro de distancia Mm, y están conversando, 3 personas están conectadas. ya están, claro. Y no, y imagínate, o sea, trabajando y viendo redes sociales. Imagínate, o sea, es la sobrecarga de información es tremenda y el cerebro no está diseñado para eso. O sea, bueno, por eso los especialistas siempre dicen alto, no, controlen el tema de las pantallas porque en el fondo no está causando un daño. Así que por Y es eso verdad eso. Y es verdad eso. Y bueno, y también por otro lado, también hablaba nuestro hermano Héctor de la distancia, ¿cierto? Del exacto, del alcance. alcance que puede El tener. alcance, ¿cierto? Porque hoy en día, claro, nosotros podemos ver que una predicación que se hace al aire libre, ¿cierto? En una plaza, va a tener el alcance solamente de las personas que están ahí rodeándose, Ujú, pero si esa persona se graba, obviamente puede traspasar un continente. claro. Entonces puede llegar un hermano, a lo mejor que está en China o que está en otro continente y puede ver. Por lo tanto, Ujú, a eso a lo mejor se refería nuestro hermano Héctor, que el alcance que tiene en las redes sociales es grande. Puede pasar continentes. Y también así de lo que es. hablaba también, que era peligroso. Justamente. Y es eso lo que puede causar un deterioro en este caso en el trabajo que se está haciendo. Mm, Porque no tenemos que olvidar que lo que estamos haciendo es evangelizar.
No se está usando con propósitos personales ni para lucir ni nada parecido, sino más bien este es un trabajo que es de Dios principalmente, es para convertir almas, que Dios es el que hace ese trabajo. Lo que uno hace es transmitirlo, el que convence al Espíritu Santo. Pero siempre tenemos que entender de eso. O sea, nunca tenemos que desviarnos en este caso de que es la palabra de Dios. Amén. Ese es nuestro enfoque. La base del Evangelio es la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros partimos. Jesucristo, ¿cierto? Exactamente. Jesucristo, como tú mencionabas al principio, de que los profetas del Antiguo Testamento apuntaban a Jesucristo, y los apóstoles también ahora apuntan a Jesucristo. Es Claro. como que hacen una conexión a Exacto. Jesucristo. Hoy en día nosotros también debemos llevarlos a Jesucristo para que Exactamente. puedan conocer el Evangelio. Y ya hablamos de Ujú. la forma, ¿cierto? Claro. Que se utilizaba en el Antiguo Testamento y también nuestros hermanos anteriormente, pero ahora vivimos en una época diferente. Moderna. Es una época moderna, ¿cierto? Donde la comunicación se extiende muy rápido, Exactamente. ¿cierto? Como decía nuestro hermano Héctor, el límite, el alcance que tiene la comunicación, ¿cierto? De que se puedan saber las cosas más rápido, Exacto. ¿cierto? ¿Cómo eso afecta al Evangelio? ¿Cómo eso puede, más que nada al Evangelio, yo digo al evangelismo, a la forma de evangelizar? Mira, ahora, hoy en día, o sea, ya hablamos, por ejemplo, de que el Evangelio se sigue transmitiendo de manera verbal. Lo seguimos haciendo. Ese es un trabajo que no se ha detenido. Claro. Pero ahora, sí hay que notar que en la era moderna, y sobre todo por la globalización, porque eso es lo que trae en el fondo la era de las comunicaciones, que es la globalización, o sea, que todos estamos conectados y es más fácil saber las noticias que ocurren, por ejemplo, en otro lado del continente. Y es básicamente por la innovación que ha traído las comunicaciones, al avance tecnológico. Y eso precisamente se ha usado como una ventaja para poder transmitir el Evangelio a través de, por ejemplo, de la televisión y también de la radio, para poder entregar el Evangelio. Y es ahí donde empiezan a salir los llamados telepredicadores. Sí, Y bueno, o me sea, acuerdo. y haciendo un poquito volviendo un poquito atrás, y te das cuenta que en la época de los 80, yo creo que antes fue también, pero principalmente es lo que lo que más recuerdo en esa época, en los 80, donde empezó a traer, por ejemplo, a través de la televisión, las campañas que hacía Gigi Ávila, que en el Canal 7 decía Impacto Evangelístico, con el evangelista Gigi Ávila. Y claro, o sea, y eso en ese tiempo lo transmitía al 7, que era un canal que sigue siendo un canal estatal, y en ese tiempo estaba, el general Pinochet, en el gobierno del general Pinochet, en la dictadura. Bueno, él decía que no era una dictadura, sino una dicta blanda. Pero él, en ese tiempo en el canal 7 se transmitía. Y siempre se daba en las mañanas. Y también estaba el Jimmy Swaggart, que Jimmy Swaggart movió una cantidad tremenda de masas. Cuando él vino a Chile, el Estadio Nacional, el año no lo recuerdo muy bien, eso sí, el Estadio Nacional estaba repleto, estaba lleno de gente, porque él lo anunciaba, decía, en tal fecha vamos a estar no sé, en Perú, porque él recorrió literalmente Latinoamérica entero. Y claro, o sea, después llegó a Chile. Y en ese tiempo también, estamos hablando de Gigi Ávila, Jimmy Swaggart, estaban los programas de Estados Unidos, que era el Club 700, el Club PTL, que también, donde se transmitía el Evangelio, o sea, se daban mensajes a las personas y también se aprovechaba de poder transmitir el Evangelio. Entonces, estamos hablando de una época ya donde se empieza a masificar las telecomunicaciones por vía satélite, porque así se transmitía. Entonces, se usó, en este caso, esa ventaja de poder usar la televisión como una ventaja. ¿Esto cuándo comenzó? ¿Como en el 80? Es que mira, yo lo que tengo memoria, puede que sea antes, pero yo lo que tengo recuerdos en la época de los 80, no sé si los 70, porque la televisión a color, bueno, o sea, Tienes razón. llegó, bueno, en los 60 y algo, y la gente acá en Chile era poca la gente que tenía televisión. Imagínate, en los 80 aún así, era muy poca, entonces, pero de lo que yo recuerdo,
y de lo que yo viví en esa época, claro, o sea, los que yo vi en ese tiempo eran ellos. Jimmy Swaggart, Gigi Ávila, que a propósito Gigi Ávila marcó tanto que hay muchos que se creían Gigi Ávila porque Wow. fue tanto el impacto que causó en la iglesia evangélica que, claro, o sea, le copiaron el estilo. Pero volviendo al tema, era que ocuparon eso como una ventaja. Y aquí en Chile las radios, habían poquitas radios que transmitían el evangelio, eran muy pocas, pero eran programas muy de 1 hora quizás, donde también se aprovechaba esa ventaja de poder transmitir el evangelio. Ahora, lo que sí el hermano Héctor mencionaba, que también se puede transmitir, puede ser una arma de doble filo, y es porque en realidad los programas de televisión pueden tener se puede perder el enfoque, pierden el objetivo en este caso y no están exentos de polémica. Y es precisamente porque se presta para otros propósitos. Y hoy en día, tristemente, no hemos dado cuenta de estas cosas que antes nosotros no sabíamos. El club PTL estuvo envuelto en muchas polémicas. Jimmy Swaggart también estuvo en una polémica que dio la vuelta al mundo. Iglesias. Hoy en día también se ven iglesias que también están, La iglesia, en la Hillsong, por ejemplo. que ahora salió un reportaje en un streaming donde se están destapando montones de cosas que tristemente ensucian el evangelio. Y es porque, claro, o sea, si bien es cierto, es una manera efectiva de hacerlo, es una ventaja. Y eso hay que decirlo, es una ventaja. Pero, ¿cómo lo estamos usando? Y es por eso que es por eso que nosotros como iglesia tenemos que tener el fundamento claro, que ya sea por streaming, por las redes sociales, o en este caso verbalmente, pero la palabra de Dios no puede estar ausente. Y tristemente, si es televisión, claro, de dar la vuelta al mundo. Y claro, oye, ¿sabes que salí en la tele? Oye, ¿sabes que me enfocaron? O salí en la radio. Se pierde el enfoque. Nos estamos desperfilando en ese sentido, que es entregar la palabra de Dios. La palabra de Dios no debe adaptarse. Nosotros no tenemos que adaptar la palabra de Dios, aun que sea en streaming, por ejemplo. No podemos hacerlo. No podemos hacer que la palabra sea pragmática. Es la palabra y el Espíritu Santo que es el que produce vida. Es la palabra y el Espíritu Santo el que produce arrepentimiento. Entonces, el avance tecnológico ha cumplido un rol casi protagónico en la vida de las personas, a tal punto de que se ha transformado en una necesidad. O sea, ve tú, por ejemplo, en las casas, todas las casas prácticamente tienen internet. Claro. Y acceso a internet, computadores, pantallas, televisores, donde uno se pueda, ¿no es cierto?, conectar por internet. Entonces prácticamente se ha vuelto algo del quehacer humano. Se ha transformado en una necesidad. Lo que antes era un lujo, ahora es una necesidad. Yo necesito estar conectado, yo necesito saber. Ahora, por ejemplo, en este caso, la prensa, por ejemplo, la prensa escrita, la Tercera, el Mercurio, ya prácticamente ya no están imprimiendo el diario en la semana, sino que se está haciendo digital. Entonces ya estamos entrando en una era literalmente digital. Ahora, yo hace poquito terminé un curso de innovación y el profesor de innovación nos decía y nos llevaba al presente y nos decía, ahora, ¿qué viene después? Porque uno se puede imaginar muchas cosas. Porque si ya está avanzado mucho la globalización, en este caso, el avance de la tecnología, para poder comunicarse, ¿qué es lo que viene después? Claro. Entonces, ahí nosotros, claro, podemos utilizar las ventajas, pero ojo, que no nos pase esto. Tenemos que tener claro, no importa si es por streaming, nosotros somos cristianos y nuestro objetivo central es la palabra de Dios. Entonces, por lo mismo, ahora imagínate, las interacciones han sido tan avanzadas que ahora se han desarrollado, por ejemplo, estas redes sociales, Facebook, Twitter, por ejemplo, o X, que ahora se le llama Instagram, TikTok, YouTube. Bueno, son las páginas que nosotros también transmitimos las cosas, ¿cierto? Que utilizamos como YouTube, también TikTok, también utilizamos para hacer nuestros reels y todo eso, para poder llevar también estos temas. Estos temas los estamos haciendo también con esas redes sociales. Y es eso precisamente, o sea, nosotros lo hemos utilizado como una ventaja y es obvio, o sea, de que es una ventaja, sí.
Es una ventaja y es importante. Es una ventaja que nosotros nos ha permitido, ¿cierto?, comunicar. Y es eso, o sea, lo que han hecho en este caso las empresas, han innovado, han traído innovación a las comunicaciones, en este caso a la interacción, porque nosotros somos personas que necesitamos comunicarnos. Somos seres sociales, o sea, no nos gusta interactuar, nos gusta conversar. Entonces, ¿qué hacen estas personas con una mente ya más ágil, quizá con una mente tecnológica? Hoy descubramos alguna manera de cómo hacer que la interacción sea más fluida, sea más ágil. Los llaman las metodologías ágiles, de cómo interactúo, de cómo me comunico con una persona que está al otro lado, que antiguamente, por ejemplo, solamente por teléfono o por carta. Entonces ahora están las videollamadas. ¿Te das cuenta? Entonces estamos hablando ya de un proceso tecnológico ya importante, macro, podríamos decirlo. Las empresas ya están incluidas. Ahora ya nos hacen reuniones donde se pueden juntar personas que vienen del otro lado. Claro. Lo hacen por videollamada. Entonces, claro, es un avance tecnológico que a nosotros nos sirve. Y tú lo decías recién, que muchas iglesias o incluso instituciones cristianas usan las redes sociales para transmitir en vivo sus cultos, porque hay iglesias que hacen cultos, los graban por Facebook, para que también otros hermanos que quizás no puedan llegar al culto, puedan escuchar o puedan estar presentes en el momento de hacer el culto. Entonces, lo utilizan como una ventaja. Y es cierto. ¿Es una ventaja? Sí, obviamente. Si eso es algo útil, por supuesto. Pero hay tenemos que tener algunos puntos clave que nos van a ayudar, obviamente, para que cumpla el propósito de poder entregar el Evangelio. Ahora, ¿cuál es la primera ventaja? Si es una ventaja, tenemos que dejar de lado, perdón, la oración. Claro. La oración, porque es una forma de entregar correctamente el Evangelio. No podemos dejar de lado la lectura bíblica, no podemos dejar de lado la oración, es fundamental. Porque el que convierte el alma es Jesucristo, es el Espíritu Santo. Pero somos nosotros los que lo transmitimos. Entonces, por lo tanto... O sea, hay una preocupación, disculpa Andrés, Sí, claro. hay una preocupación entonces por parte nuestra, que una es que, claro, nosotros no transformamos a las personas con nuestra forma, ¿cierto?, de lo que nosotros estamos transmitiendo, sino Así que es. el que transforma los corazones es el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero también hay una dedicación nuestra, ¿cierto? Sí es. Una preparación. Exacto. O sea, no es llegar y a lo mejor como uno siempre se dice, no es llegar y subirse al púlpito y predicar, ¿no es cierto? Hay una predicación, hay una preparación detrás de conocer la Escritura, ¿cierto? ¿Por qué? Y también, por eso Dios levantó dones, ahí está el maestro, hay pastor, ¿cierto? Enseñadores, cosas así. Entonces, hay una preocupación nuestra también de prepararnos Así también, pero también está la otra parte, que también, como tú dices, es la oración. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a hacer, preparándonos para anunciar el Evangelio por las redes sociales, también necesitamos, ¿cierto?, el enfoque de Dios, ¿cierto? Exactamente. Que Dios también haga su participación. Amén. Haga también que toquen los corazones por medio del mensaje o de las palabras, ¿cierto?, que nosotros estamos haciendo. Pero si el mensaje es cristocéntrico, Así es. obviamente. Y no también porque el Señor también va a conocer nuestras intenciones del corazón, qué es lo que hay detrás, qué es lo que hay de todo eso. Así es. Bueno, Pablo decía que oraran por nosotros para que la palabra pueda fluir. Entonces imagínate, o sea, si el apóstol lo está mencionando, si Jesucristo en sus procesos de poder entregar el Evangelio lo hacía porque él oraba, él se apartaba y lo hacía porque era fundamental para él entregar el Evangelio. Entonces, con mayor razón nosotros. Por eso yo digo que no tenemos que ser pragmáticos, sino más bien nuestro cimiento, en este caso nuestro fundamento, que es la palabra de Dios. Y la oración es lo que acompaña también y es lo que hace, es lo que permite que el Evangelio pueda llegar a las personas. No podemos dejar de lado la oración, no podemos dejar de lado la lectura bíblica, porque es la que ella es lo que permite en este caso que la persona pueda conocer a Cristo por medio de la palabra de Dios. Entonces, y por otro lado, no debe usarse para fines personales. No tenemos que usarlos para lucirnos. No, o sea, tenemos que usarlo con el propósito simple de entregar el Evangelio. No podemos hacerlo para propósitos personales. Eso escapa totalmente del objetivo del Evangelio.
las redes sociales son una ventaja y una ventana de oportunidad para el evangelismo, perdón. Lo decían nuestros hermanos en las opiniones. Sin embargo, la forma más útil y simple de evangelizar es la interacción personal. Sigue siendo eso. Sigue siendo a través del testimonio también. La evangelización personal no cambia absolutamente, es casi irreemplazable. Inclusive, imagínate, a los que estábamos en un tiempo cuando nosotros estábamos estudiando y estábamos en la pandemia, y nos tocó volver después a la sala, y uno se da cuenta que no es lo mismo. Es lo mismo para el evangelio. Imagínate que en ese tiempo, estamos hablando en la época de la iglesia primitiva, las personas conocían el evangelio de esa manera, porque es la más útil, es la más simple. Y el testimonio sobre todo. O sea, no es que nosotros nos abarquemos, ¿no es verdad?, solamente a las redes sociales, no. El evangelio personal sigue siendo infalible, no falla, y es la mejor manera. Por medio también de los programas de televisión, los programas de radio, inclusive por las alabanzas de algunos cantantes cristianos, algunas personas han conocido a Cristo. Yo una vez escuché el testimonio de Luis Gándara, que es el padre de Marcela Gándara. Él decía que su testimonio es impresionante porque él era un hombre, un empresario, y por algunas razones empezó a perder su capital, y justamente en ese periodo se vino una crisis financiera, que estas están siempre presentes, las crisis financieras. Entonces, no sé, por decirlo de alguna manera, lo que en ese tiempo debía 5, con la crisis se lo aumentó, ya debía 10. Entonces él en un auto andaba con un arma y él se iba a suicidar en el auto. Y él puso la radio y en ese momento estaba cantando Marco Witt, Renuévame. Y a través de esa alabanza él pudo llegar a Cristo. Entonces, es lo mismo. Es efectivo, sí, pero tiene que estar Cristo ahí. La oración tiene que estar ahí. Tiene que estar presente siempre. Y bueno, por eso mismo digo que la oración siempre tiene que estar presente. La palabra nunca tiene que faltar. El testimonio sobre todo, pero Dios es el que está respaldando. Nosotros no podemos simplemente abarcarnos, ¿no es verdad?, a poder hacer quizás un programa streaming bueno, porque hay un cierto, ¿no es verdad?, hay un trabajo detrás de hermanos que se han hecho presentes en esto y se esfuerzan, y Dios lo ve. Y con mayor razón no tenemos que perder ese enfoque. Que Cristo es el que está presente, en la oración es la que puede hacer que las personas conozcan a Cristo a través de los testimonios, ¿no es verdad?, a través de la evangelización. Y lo que decía Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Amén. Andrés, lo último, creo que estamos ya cerrando ya, pero tú bueno, después de todo lo que tú nos has comentado, ¿qué consejos nos darías? Bueno, este es un trabajo fundamental que ha hecho un trabajo grande que es importante y se debe seguir haciendo. O sea, este es un trabajo obviamente que va con el propósito de evangelizar, y es una ventaja, pero la mayor ventaja que nosotros podemos utilizar es la oración, sigue siendo. No, la lectura bíblica, obviamente, y también la evangelización que se hace a través de los lugares públicos, porque la iglesia lo sigue haciendo. Y sobre todo, abriendo esas pequeñas ventanas que a veces se abren, que a veces nosotros tenemos que estar pendientes, a veces no nos damos cuenta de las personas que necesitan a Cristo. A veces, de repente, compañeros de trabajo, vecinos, a veces están pasando por una necesidad y a nosotros nos pueden consultar en ese momento. Sabes que yo quiero eso, yo quiero conocer a ese Cristo que te veo bien a ti, te veo feliz, te veo más completo, más completa. Hay personas de la mayor edad que quizás no tienen este acceso, porque no lo saben tampoco. No saben cómo meterse a YouTube, no saben cómo manejar el streaming. De verdad. ¿No es verdad, cierto? Entonces, sigue siendo el evangelismo verbal, sigue siendo como la piedra angular del evangelio.
a los jóvenes, que los jóvenes también es ellos los que están usando más las redes sociales. Ellos los que están ocupando más este medio, ¿cierto? Y utilizan también sus redes sociales. No tan solo vemos la iglesia también, pero sino también vemos a personas naturales que Sí. también ocupan sus redes sociales para Claro. llevar a Cristo. ¿Qué consejo tú le das a esos jóvenes? Bueno, que no vean tanto stream, que utilicen tanta pantalla, pero sí, mira, ahora, hoy en día hay muchas maneras de poder conocer en este caso, el Evangelio. Hay predicadores, hay maestros, incluso hay mucho material. Esa es la verdad. Pero cómo utilizamos ese material es lo que marca la ventaja. Es que marca la diferencia. O sea, es una herramienta útil, sí, pero nuestro mayor propósito es interactuar. La iglesia de Cristo no puede estar distanciada de la relación personal. Incluso la iglesia primitiva dice lo que tenían lo compartían, Claro. en el compartimiento del pan. Entonces estamos hablando de interacción. Dios nos hizo a nosotros personas que nos necesitamos relacionarnos. No nos hizo personas que estamos solitarios. Las personas de repente por crisis a veces se aíslan, ¿no es verdad? Y empiezan a desarrollar patologías. Entonces Dios nos hizo personas sociales. Sí, es una ventaja, sí, pero la iglesia no hay nada mejor que la comunión, que el compartir, que hablar, de conversar, de interactuar. Es una herramienta, sí, súper útil, que es utilizada, pero no perdamos el enfoque, que es Cristo. Amén. Gracias, hermano Andrés, por compartir con nosotros este tema. De verdad es bien nutritivo Amén. y también puede abarcar muchas otras áreas. Creo que el tiempo se nos hizo muy cortito, podemos haberlo extendido mucho más, pero de verdad te agradezco No, gracias. Gracias lo a que ti. has compartido con nosotros y también esperamos también que ustedes, hermanos, también los que están oyendo con nosotros, puedan darnos sus comentarios con lo que nuestro hermano Andrés Amén. pudo habernos comentado y también saber lo que ustedes piensan con nosotros. Así que agradecemos su compañía siempre con nosotros, Andrés. Que Dios te Muchas bendiga gracias. mucho. Muchas Bendiciones gracias. a tu Muchas familia gracias. también. Y los despedimos aquí. Bendiciones. Dios les bendiga.